La carta del apóstol Pablo a los filipenses. Iniciamos un nuevo estudio esta noche, ¿verdad? Con la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Terminamos ya Efesios y este es un nuevo estudio, ¿verdad? Esta carta, hermano, es dirigida a la iglesia ubicada en lo que se conoce como Filipos. Y se le dice filipenses, que es el gentilicio a las personas que residen en ese lugar, ¿verdad? Lo hemos explicado, el gentilicio es la forma como se conoce la gente del lugar de donde son. A usted le dicen que es salvadoreño. Ese es el gentilicio. Están dando a entender que usted es de El Salvador. Cuando la carta dice a los filipenses es porque estaba ubicada en un lugar conocido como Filipos. Eso así se llamaba el lugar. A la iglesia se le decía por lo cual filipenses, para decir los hermanos de Filipos, ¿verdad? Esta región, hermano, fue una de las muchas que el apóstol Pablo visitó en sus viajes misioneros. Se cree, hermano, que esta región la visitó 3 veces, ¿verdad? Una de ellas fue en el segundo viaje del apóstol Pablo, en el cual dice que fue a Macedonia, y como esta ciudad son griegas, se cree que allí fue donde el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, funda la iglesia a los filipenses. Ahora, hermano, es la única carta en la cual usted puede ver que no existe ningún tipo de censura. No sé si usted ha notado que las otras cartas, como por ejemplo los Corintios, el apóstol Pablo hace una exhortación en la cual les dice: os alabo, hermanos, por esto, por aquello, por lo otro, pero les exhorta también, ¿verdad? Les dice: esto que están haciendo es incorrecto, esto que ustedes dicen no le agrada al Señor. ¿Y por qué razón? Porque el apóstol conocía las iglesias, conocía qué tipos de hermanos había, conocía quiénes estaban allí, conocía, hermano, qué eran los problemas que se daban en esas regiones, en Corintios, en Gálatas, en Éfeso. Exhorta también, hermano, al problema doctrinal, que los judíos siempre estaban en oposición al evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Ellos siempre querían poner la ley, mas sin embargo en esta carta usted va a notar que no existe ninguna censura. No existe ningún tipo de regaño, sino lejos de esto. En pocas palabras, lo que más se habla es acerca de la conducta que ellos habían tenido desde el momento que vinieron al evangelio. Y si hay una exhortación, es una motivación más bien a seguir así. En pocas palabras, el apóstol Pablo está felicitando a los filipenses porque verdaderamente eran llenos de Dios desde el momento en el cual se entregaron al Señor. En pocas palabras, es una iglesia a la cual nosotros deberíamos tener como ejemplo. La iglesia en sí debe de tener esas características: haber sido regenerada por Dios, que ya hayan habido cambios en nosotros. Otro distintivo de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses en comparación a otras es que él no utiliza la palabra apóstol de Jesucristo en su introducción. Si usted lee conmigo el versículo 1, dice así: Pablo y Timoteo. Si usted lee por curiosidad las otras cartas, él utiliza Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia de Filipos al apóstol lo conocían todos como un apóstol y no había necesidad de introducir eso en su carta, porque cuando ellos oían que el apóstol escribía, ellos ya sabían quién era, lo tenían entonces ya como un apóstol. La autoridad del apóstol en esa iglesia era bien conocida. Y no, como les vuelvo a repetir, no había oposición de judíos que dijeran: este no es apóstol, este no sé qué. Por esa razón él no lo utiliza, sino que lejos de esto, él utiliza el nombre de su compañero Timoteo. ¿Por qué? Porque se cree, hermano, que el apóstol le tenía aprecio a estos siervos. Aparece Timoteo, aparece Afrodito, pero él en realidad le está hablando a toda la iglesia de Filipos. Continuemos, versículo 1. Pablo y Timoteo, ¿quiénes son ellos? Siervos. Si usted ve, el apóstol ¿a qué nivel lleva a Timoteo? No lo pone menos ni lo pone más, lo pone igual.
Cuán importante es que en la iglesia, hermano, no exista esa como una división, ¿verdad?, de jerarquía, que de la debe de haber, pero no por ello, hermano, las personas que tienen cierta autoridad, a la cual Dios se las ha dado, van a ellos a exaltarse, o la iglesia los va a exaltar. No tiene que tener necesidad. ¿Sabe que ante Dios usted y yo somos iguales? ¿Cuántos lo sabemos? Usted y yo somos iguales. La sangre que Jesús derramó por el perdón de mis pecados, la derramó por ustedes. Así que nadie de nosotros va a andar, hermano, diciendo yo soy el apóstol, yo soy el profeta. No, hermano, en la iglesia todos somos la pura misericordia de Dios. Y si Dios le ha dado talentos y dones, utilícelos para glorificar el nombre del Señor. Para eso fueron dados. El apóstol, sabemos que Timoteo era un discípulo de él, pero él lo pone a un grado igual a él. ¿Por qué? Para que entendieran que Timoteo también era una persona de eminencia en la iglesia y que merecía el respeto y la atención debida. Y dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, ¿quiénes son ellos? Siervos. Ni Pablo es más, ni Timoteo es más. Esto ya lo habló en otras cartas anteriores, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Cuando da recomendaciones acerca de Timoteo, él las da con toda la autoridad diciendo, miren, este es un siervo de Dios. Y qué bonito es, ¿verdad?, que entre los siervos de Dios no haya, hermano, aquella diferencia. Está bien que exista el celo ministerial en cuanto a la doctrina. Ponga atención a esto. No en cuanto a que yo soy más o que aquellos son más. No, es que yo tengo tantos hermanos, yo tengo tantos grupos de crecimiento. No, hermano, eso no importa. Delante de Dios todos somos siervos de Jesucristo y el Dios nos va a demandar a todos según la obra que se nos haya entregado. Pero nadie va a venir, no, yo soy el gran reverendo. Reverendo sin vergüenza tal vez, ¿verdad? Porque el que se pone nombre, hermano, como le vuelvo a repetir, el apóstol sí lo utilizaba en sus otras cartas porque había oposición. Había gente que no le daba el lugar que se debía. Mas, sin embargo, en donde no lo debe de ocupar, él humildemente no se pone apóstol, sino que se pone en el mismo nivel de Timoteo. Habiendo conocido muchos aspectos generales de la carta, entonces, por esa razón, dice, siervos de Jesucristo. ¿Hacia quién es dirigida la carta? A todos los santos en Cristo Jesús, que están, ahora me entiende por qué les dicen Filipenses, porque así se llamaba la ciudad, Filipos, que están en Filipos. ¿Y con quiénes están? Con los obispos y diáconos. Ponga atención que esto solo aparece en esta carta, no aparece en los demás apóstoles. ¿Por qué razón? Consideremos algo. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta, él ya está preso en Roma. La mayoría de las cartas se las escribió preso. Se cree, hermano, que también, si él estaba preso, algunos de los demás apóstoles habían sido ya también encarcelados y otros ya habían sido muertos, mis amados hermanos. La iglesia ya no tenía apóstoles en este tiempo para la cual él podría decir, allá está el pastor tal, el apóstol tal, sino que la autoridad que ya ejercía en la iglesia de estos tiempos eran los que conocemos como los obispos o como los diáconos, que estaban al frente de la iglesia. Cuando él los utiliza aquí, que va dirigido ahí a la carta, es porque eran los encargados también de la iglesia. Los apóstoles, ¿dónde están Pedro? ¿Dónde están Juan? Algunos de ellos, hermanos, como les vuelvo a repetir, posiblemente Juan ya estaba en la isla de Patmos, estaba preso. ¿Saben ustedes que el libro del Apocalipsis, o como se le conoce, la revelación, le fue revelado al apóstol Juan, él también en condiciones similares a las que el apóstol Pablo redactaba sus cartas? Él estaba preso en una isla que se llamaba Patmos. Estaba, hermano, ¿cómo? En sufrimiento, pero Dios mostró su misericordia aún en esas condiciones a los apóstoles. Otros de ellos ya habían sido muertos. Esteban murió mucho antes y otros también. ¿Qué sucedía entonces? Que los encargados de la iglesia ya eran los que el apóstol Pablo había designado como obispos y diáconos, ¿verdad? No sé si lo entendemos. Continuemos en el versículo 1. Con los obispos y diáconos. 2. Oiga esto. Gracia y paz a vosotros. Esto es lo que se le conoce como un saludo dentro de la carta del apóstol. La palabra gracia y paz las utiliza porque el gracia en las regiones de Filipos o de Grecia era como el buenos días de hoy. Usted, o el Dios le bendiga, ¿verdad? Entre los cristianos, la palabra gracia. Y como eran gentiles en su mayoría, y la forma de saludarse, hermano, era gracia. Era como decir los buenos días. ¿Qué está haciendo en su saludo? Saludándolo.
pero él añade la palabra paz. La palabra paz, lo hemos dicho, viene del saludo judío, de lo que se conoce como shalom. Los judíos se saludan, se dan un abrazo y dicen shalom, ¿verdad? Dios de paz, o la paz de Dios sea contigo. Ese era el saludo. La combinación de los dos saludos la utiliza el apóstol porque sabe que también posiblemente ahí hay algunos que otros judíos, ¿verdad? Para que los dos fuesen saludados en un solo, dice él, gracia y paz. Los dos son el mismo saludo. No sé si estamos entendiendo. Después de saludarlo dice, de Dios, ¿quién es la gracia y la paz? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entendemos esta parte del saludo, ¿verdad? Pero avancemos. Ahora, ¿con qué inicia la carta? La carta no inicia con una exhortación, sino que inicia con una oración. Y dentro de la oración el apóstol Pablo incluye elementos en los cuales él da testimonio de que esta iglesia verdaderamente estaba siendo habían conocido el evangelio como debería de ser, y eran unidos como deberían de ser también. Y también dentro de sus oraciones él da el por qué ora a Dios para que ellos sigan adelante. Si usted ve, el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de quién. Qué lindo es, ¿verdad? ¿Cuántos oramos por los que quizás algún día usted los conoció? Es bueno que usted ore por aquellos hermanos que se fueron quizás de su colonia, pero que usted los conocía como hermanos en Cristo. Cada vez que se acuerde, sabe la mejor forma que debemos de hacer: dar gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por ellos, para que sigan adelante, para que Dios los guarde, para que sean bendecidos por parte del Señor. Versículo 3. Doy gracias, así dice, ¿verdad? A mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mira, hermano, con qué alegría el apóstol Pablo, ¿verdad? Oraba a Dios cuando se acordaba de los filipenses. ¿Qué había en el apóstol? Gozo. ¿Qué hay en usted cuando se acuerda de sus hermanos? Ay, hermano, a mí se me revuelve el estómago. Entonces no hay gozo. Entonces lo que hay es un resentimiento. Y no debe de ser así. No, hermano, que dice que cuando me acuerdo de mi hermana, me entra, hermano, y hasta el hambre se me quita. Cuidadito, iglesia. La iglesia no debe de ser así. El apóstol Pablo, los hermanos, dice que cuando se acordaba de ellos y rogaba a Dios, lo hacía con gozo. ¿Por qué? Se acordaba de cómo ellos habían sido convertidos, se acordaba cómo ellos habían sido con él. Y por eso él decía: Señor, bendiga a mis hermanitos que están en Filipos. ¿Qué más dice el versículo 4? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 5. ¿Por quién más? ¿Por qué más oraba él? Por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión descrita aquí era que tenían una unidad en el amor del Señor. ¿Qué quería el apóstol Pablo en sus oraciones? Que esa unidad no se rompiera. Que ese vínculo que había entre hermanos, en vez de debilitarse, tendría que estar cada día más fortalecido. Es bueno que nosotros como hermanos nos fortalezcamos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque así nos damos testimonio de que somos hijos de Dios. Es Dios nuestro Padre y nosotros sus hijos. ¿Sabe que una de las identidades del cristiano es que, según nuestro Señor Jesucristo, era que nos amáramos unos con otros? Así dijo, ¿verdad? Que me conozcan a mí, así como el Padre está unido a mí, así también ustedes estén unidos. Entonces el apóstol Pablo oraba para que esa unión entre creyentes se mantuviese. Cuán importante es que la iglesia sea unida. Es importante, hermanos, que en la iglesia haya esa unión, esa comunión de que nos amamos unos con otros. Lo que le duele a un hermano, al otro hermano también. Bien, hermano, que nos sentimos tristes porque tal hermano está, ¿cómo se dice?, enfermo. Y nos entristecemos a veces. ¿Y qué hacemos, hermanos? Vamos y oramos por él. ¿Para qué? Para que haya esa unidad. Y qué bueno es cuando también un hermano sale en victoria y el gozo de este hermano es transmitido a todos por la victoria de mi hermano. Amén.
se gozan de las victorias de cada uno de nosotros? Esa es la unidad en el cristiano. Eso es la armonía que debe de existir. Mas, sin embargo, esas cosas se han debilitado en la iglesia de hoy. Pero en Filipos parece ser que era una de las identidades que había. Continúe, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. ¿Hasta qué día? ¿Qué quiere decir hasta ahora? Ajá, se había mantenido la iglesia. ¿Qué testimonio está dando el apóstol Pablo de la iglesia de los filipenses? Era una iglesia de buen testimonio. Ya ve que no hay hasta donde hemos leído, no hay ningún tipo de señalamiento. Hermanos, esto no lo hagas, como se lo dice. Se recuerdan que en la carta a los Corintios censura un montón de cosas. Bueno, censura hasta cómo debe de ser lo que estaban haciendo en la cena del Señor no era correcto, se recuerdan, ¿verdad? Hermanos, eso de que cada uno se levanta y hace aquello y lo otro, está censurando. Mas aquí no. El apóstol Pablo está dando a entender que esta iglesia tenía, hermano, identidad de cristiano. Cuán importante era. Qué bonito es que usted que viene a la iglesia, o aquel que dice que es cristiano, hermano, lo conozca a la gente por su comportamiento. Y eso, hermano, es de bendición. ¿Por qué razón? Porque la gente está viendo que usted ha sido transformado por el Señor. Porque los hechos que ahora ven en nosotros son el resultado de la regeneración. Y cuán bonito es que la gente diga, desde que se entregó al Señor, vive una nueva vida. Fíjense que yo lo conocí, que era aquello, que era lo otro, pero ahora en el Señor vive una nueva vida. Eso es el testimonio de un buen cristiano. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Y eso debe de ser por un periodo de tiempo determinado en el creyente. No, eso debe de ser hasta que Cristo venga. Porque el apóstol Pablo estaba hablando de que los filipenses se convirtieron, dice que nunca se les ha acabado la unión, oro para que eso siga. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué duro es, ¿verdad? Un día de esto comentamos con algunos hermanos y cuán repetitivo es el ejemplo de que mucha gente viene al Evangelio con una gran alegría, con un gran gozo, hermano, la oración, bien entregados al Señor, pero luego, hermano, va menguando eso. Eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque aquí lo está hablando. Los filipenses tenían esa conducta. Desde que se entregaron al Señor, hermano, ¿qué era lo que vio el apóstol Pablo? Se habían mantenido en unidad. Ahora, el versículo 6 está dando a entender, en verdad en ustedes ha empezado el Señor una buena obra. Ya lo vamos a leer. Y le tengo una noticia. ¿Cuántos creemos que el Señor ha empezado en nosotros una buena obra, hermano? Amén. Pero esa buena obra no dura un día, no dura un mes, no dura un año. Esa buena obra, hermano, debe de permanecer en nosotros hasta que Cristo venga. ¿Amén, iglesia? Sí, amén. Hasta que Cristo venga, debemos de ser nosotros buenos creyentes con un buen testimonio, como la iglesia de Filipenses. Ahora, qué gozo, hermano, le da al apóstol Pablo el recordar aquella iglesia. Y sabe que esta iglesia, hermano, fue ubicada en el libro de Hechos, en el capítulo 16. El único problema que el apóstol Pablo tuvo allí no fue por oposición de los judíos, sino porque había unos idólatras que les gustaba sacar dinero a través de un espíritu de adivinación que había en una mujer. Y la mujer adivinaba y ellos sacaban dinero. Cuando el apóstol Pablo reprende a esta mujer, por eso es que lo encarcelan en Filipos. Por eso es que lo meten preso. A él y a Silas. Y sabe, hermano, que cuando él estaba predicando el evangelio, esa fue la única oposición. Pero allí Dios utilizó al apóstol Pablo, fue encarcelado, pero dio testimonio del evangelio y unos se convirtieron. Desde ese momento, el apóstol Pablo conoce de los filipenses como ¿qué? Como unos buenos creyentes. Que tienen ciertas características de cristianos, que desde que conocieron al Señor. Entonces, una enseñanza que Dios nos está dando en esta tarde a través del estudio es, si vamos a cambiar, que sea para bien. Si en el Señor hemos dicho que nosotros conocemos al Señor, ahora, mis amados hermanos, que lo sea para la gloria de nuestro Dios. Y que no cambie, hermano. Parece ser, hermano, que estos cristianos no eran, como el dicho que dice la gente, ¿verdad? Llamarada de tusa, dice la gente, ¿verdad? Que solo son el fogonazo, ¿verdad? Y después, hermano,
Ni pisón queda porque como son tusas. Qué duro, ¿verdad? En el cristianismo no existe eso, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos convertido ya? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a cambiar para bien? Sí, pero nos vamos a mantener hasta que Cristo venga, para que haya testimonio de que somos cristianos. Qué duro es, hermano, que la gente diga, ese iba a la iglesia. No, hombre, si ese se cayó. Qué duro es eso. Iba a la cantina. Qué duro que la gente nos vuelva a ver a los pecados que antes practicaban. Pero de los filipenses no se ve eso. De los filipenses el apóstol Pablo está viendo que desde que él predicó la palabra allí, desde que él conoció ese lugar, que aunque estuvo preso, ha visto que han habido conversiones. Y que esas conversiones se han mantenido hasta el día de hoy. Ya pasó mucho tiempo. Dice el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, ponga atención a esto, iglesia, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creyentes habemos aquí? Le tengo una noticia, en usted ha empezado el Señor una obra, una buena obra, y de aquí no se detiene. Y usted ha empezado a ir a la iglesia allí. Bueno, yo veo que usted últimamente ya no le da pena andar la Biblia, que ya se hizo loco. Mira, últimamente he visto que tal y tal cosa. Es que ha empezado algo en mí el Señor, una buena obra. Amén, hermanitos. Si es el Señor el que lo ha llamado, si es el Señor al cual usted verdaderamente se ha convertido, usted ha sido tomado por Dios para una buena obra. Y esa buena obra, ¿cuándo se termina, hermano? Hasta que Cristo venga. No hay retroceso, no hay que voltear a la derecha ni virar a la izquierda, no hay camino, solo uno solo, el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, el apóstol cuando dice estando persuadido es que él tiene una seguridad. ¿Qué seguridad está mostrando el apóstol? La seguridad de que los hermanos que se han convertido es el Señor el que los ha llamado. Mire, hermano, y sucede hasta el día de hoy. No sé si usted ha notado que hay gente que tiene estos, no sé si llamarlos dichos, ¿verdad? Que cuando alguien viene al Evangelio y no viene con un fin espiritual, la gente dice, este viene por carne, dice. Y la gente, por carne viene, dice la gente. Mas, sin embargo, hermano, el que viene porque el Señor lo ha llamado, en ese el Señor ha empezado una buena obra. Porque ese no se va a caer. Porque ese no ha venido a buscar algo terrenal. Él ha venido porque Dios lo ha llamado. Ha tenido también el llamamiento supremo que tuvo el apóstol Pablo, que tuvo Abraham. Y como el Señor lo ha llamado para una buena obra. Y esa obra, hermano, el único fin es el reino de los cielos. Así es que aquí usted ha sido llamado por Dios y esto no se... hermano, ya el otro año no me congrego. No, yo ya me aburrí de ir a la iglesia, ya me aburrí de leer la Biblia, ya me aburrí de orar. Entonces, hermano, ¿quién empezó en usted la buena obra? Ha sido Dios quien lo ha llamado entonces. Pero si Dios lo ha llamado, usted ya no tiene retroceso, usted solo ve hacia adelante, como dice el apóstol Pablo. ¿De qué estaba seguro el apóstol de los Filipenses? En su oración dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionará se refiere que aunque aquí habrán sufrimiento, aunque aquí habrán dificultades, hay un día en el cual ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, porque todo será perfecto. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Qué significa? Hermano, yo no voy a ir a la iglesia ya porque vea qué problemas que tengo, hermano. Y no, hombre, yo peor me va. Hermano, si es que el día de la perfección es cuando Cristo venga. Aquí le va a doler la cabeza, aquí se va a enfermar, aquí va a tener problemas, aquí van a inventar calumnias contra usted, se van a levantar chambrosos que no quieren, se va a levantar gente que no quiere el evangelio. ¿Por qué? Porque la perfección es ¿cuándo? Pero mientras usted tiene que luchar.
Usted tiene que mantenerse como cristiano. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero había una esperanza. Pero había que confiar porque Él había vencido al mundo. Muchos no comprendemos esto, hermano. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de, mire, volvemos al caso. ¿En qué condiciones estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta? Estaba preso, hermano. Y nosotros ni presos estamos, ni queremos adorar el nombre del Señor, hermano. Ahí viene, hermano, que a mí me da una gran haraganería ir al culto. Préndase en el nombre del Señor Jesucristo, usted solo, hermano. No esté llamando oración, usted diga, Señor, me reprendo yo solo. A ver, sí, a la hora de reprenderse, a lo mejor va a agarrar la Biblia y se va a venir a adorar el nombre del Señor Jesús. Porque ha entendido que verdaderamente su lugar es estar en la presencia de Dios. ¿Qué oposición tenemos nosotros? Mire, la oposición de estos hombres era difícil. Eran amenazados de muerte y no solo amenazados, muchas veces los mataban. Muchas veces los encarcelaban. Si nosotros pasáramos las pruebas de estos hombres, a saber si fuéramos cristianos. Hombre, si nosotros, hermanos, por pruebitas pequeñas, hermano, por cosas terrenales y temporales nos peleamos. Por cosas que no tienen el valor suficiente, hermano, que nosotros le hemos dado un gran valor. Ay, viera qué problema tengo, hermano. ¿Y cuál es su problema? Viera que la fulana habla mal de mí. Y usted no se fija, hermano. Si del apóstol Pablo dice que muchos predicaban por envidia, otros por darle celo, pero él decía, por honra, por deshonra, la palabra de Dios está siendo predicada. Para él, hermano, el vivir era una ganancia. Los problemas los hacía a un lado. No enfoque su vida en la estabilidad terrenal, porque nos vamos a decepcionar. Si nosotros creemos que venir al Evangelio es tener toda una maravilla en esta tierra, estamos equivocados. Y con esto no le estoy diciendo, pues mejor me voy de la iglesia. Amada iglesia, la palabra de Dios es clara. La perfección de la cual el apóstol está hablando es cuando ya no tengamos todo esto. Pero mientras que estemos aquí, van a haber problemas, van a haber adversidades. Nuestro deber es estar tomados de la mano de Dios. La palabra de Dios está diciendo, según la carta, que el apóstol tenía una seguridad. Los hermanos de Filipos eran hermanos que él daba testimonio que ya el Señor había empezado en ellos la buena obra, que los había ya cambiado, que los había transformado. ¿Qué esperaba ya el apóstol Pablo nada más para los hermanos de Filipos? El día que Cristo viniera, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Estos hermanos ya están listos para ese día. ¿Y cuántos estamos listos para ese día, iglesia? ¿Cuántos estamos listos para la venida de Cristo? ¿O usted todavía está esperando el bus de mañana? No, hermano, que no venga porque todavía no ha pasado tal cosa. Hay que se quede esas cosas, hermano. Usted y yo debemos de saber que ya fuimos tomados por el Señor. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Se recuerdan de un mensaje que el Señor nos hablaba poco, verdad? El significado de la resurrección, hermano. Eso es esperar que Cristo venga. Y no eso está diciendo el apóstol Pablo, pues en el versículo 6. La palabra persuadido quiere decir que él como que se atrevía a decir, yo tengo una seguridad. ¿De qué? De esto, versículo 6. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué está diciendo? Ya comenzó la obra de cambio en su vida. Ya comenzó la nueva vida. Ya solo les queda ¿qué? El día que Cristo los perfeccione. ¿Qué les está diciendo el Señor? Están listos ya. Porque el Señor ya empezó la obra. La perfección ya va, y a ellos ya la tienen. ¿Cuándo va a suceder eso? Eso solo cuando Cristo venga. Pero ellos ya están preparados. Así debe estar la iglesia. La agenda principal de nosotros, ¿sabe cuál debe de ser? Señor, si hoy este día tú vienes por tu iglesia, yo quiero estar seguro que me voy contigo. Y si no viene y muero, Señor, quiero estar seguro que tú vendrás por mí porque he confiado mi alma en ti. Ese debe de ser nuestro primer punto de oración. Pero nuestro primer punto de oración, Señor, dame pisto. Y después, más pisto, Señor. ¿No ves que no me alcanza? Y más y más. Cuando, hermano, nuestra mirada debe de estar en las cosas de arriba. Las de aquí son pasajeras. La permanente es esta, la venida del Señor Jesús. De eso está hablando el apóstol Pablo. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. La palabra sentir da a entender que era un sentimiento que el apóstol
venía de los filipenses. Yo siento esto por ustedes, dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, no excluía a nadie de los filipenses. No sé si se está dando cuenta. Ahora, hermano, pero en la carta aparece un problema. Sí, aparece un problema de altivez que había en dos hermanas. No van a pensar las hermanas que las creo. Las vamos a ir conociendo conforme al estudio de la carta, que había dos hermanitas que tenían problemas. No sé si me recuerdo el nombre de una, era Evodia, y la otra era Sintique. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero en la introducción del saludo de su carta, de su oración, los incluía a todos. Esa es la única parte que se podría decir que el apóstol ve como un pequeño problemita que había ahí, pero es leve en comparación a otras, ¿verdad? El 7 dice claramente que él veía justo sentir por los filipenses, que tenía en el corazón, dice, en mis prisiones y en la defensa y en confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué quería decir? Yo he visto cómo ustedes han estado conmigo cuando yo estaba preso. Entonces quería decir, en verdad ustedes han sido convertidos. Cuando yo estaba en sufrimiento, cuando yo estaba predicando el evangelio, yo veía que verdaderamente ustedes estaban conmigo. Por eso siento esto por ustedes, por esto oro por ustedes, por eso doy gracias a Dios, decía el apóstol Pablo. Qué lindo es saber que hay hermanos que verdaderamente tienen sinceridad en la corazón. Está hablando en pocas palabras de esa palabra, sinceridad. Qué bueno es saber que usted, hermano, no porque la gente vaya a la iglesia, usted abra su corazón y dice, piense usted, no, es que ella hermana va a tal iglesia. Hermano, de verdaderamente en el espíritu debe de haber en usted que esta persona tiene sinceridad. Eso solo lo da el Espíritu Santo. Porque nosotros por bocones nos va mal. A todo el mundo le contamos nuestros problemas. Y eso, hermano, en vez de arreglarlo, lo que estamos haciendo es más grande. El problema, que mire, le voy a decir algo, hay gente que se alegra porque usted esté problemado. Y usted contáctole. No, hermano, cuénteselos a Dios. El apóstol Pablo de los hermanos sentía sinceridad. ¿Y por qué? Porque había testimonio. Cuando él estuvo en prisión, ahí estaban los hermanitos. Y no solamente eso, sabe que hay una parte donde dice que ellos le proveyeron para sus necesidades en su momento. Y dice el versículo 7, lo volvemos a leer, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Y a dónde más? No solamente era un recuerdo. Y en mis, ¿por qué razón? Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué afecto tenía el apóstol por esta iglesia? ¿Y por qué razón? Porque él había visto cuánto habían sufrido con él. Él había visto cómo Dios los había cambiado. Él había visto cómo ellos habían sido transformados. Cómo cuando el apóstol Pablo estaba en dificultades, ahí estaban con él. Y ahí se ve cuando usted verdaderamente tiene hermanos. Como dice la gente muchas veces, ¿verdad? En la cárcel y en el hospital se demuestra quiénes lo aman. Aquí cuando usted tiene pisto, todo el mundo es amigo suyo. Cuando ya no tiene nada y cuando usted está en el hospital porque está enfermo, solo su mamá, solo el que verdaderamente le ama está con usted. No se diga en la cárcel. No, yo ahí no voy, van a decir que soy sinvergüenza igual que él, decimos. Pero el que le ama y sabe que verdaderamente usted quizás injustamente está ahí está con usted. ¿Hemos entendido esta parte? Continuemos. 9. Y esto pido en oración. ¿Cuál es su petición? Que vuestro amor abunde aún más. Pero cuando dice que vuestro amor, ¿qué quiere decir? Que en la iglesia sí había amor. Nada más solicitaba algo. Que fuera más. No dice les falta amor. No. El amor que tienen, bueno, que abunde más, dice el versículo 9. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Aunque la palabra ciencia aquí descrita es conocimiento también.
¿Qué deseaba el apóstol Pablo? Que los cristianos abundaran cada día más en amor, pero que también fueran llenos, hermanos, de Dios y que tuvieran el suficiente conocimiento de todo lo que la palabra de Dios comprendía. Por eso dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Cuán importante es, hermano, el conocimiento? Cuán importante era para el apóstol Pablo que la iglesia también abundara en amor hacia eso, hacia el conocimiento. Dice el 10, para que aprobéis lo mejor. Si usted y yo no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué les decía? Así como abundan en amor, también amen el conocimiento, porque así van a poder probar verdaderamente qué es lo mejor. Nadie lo va a engañar. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, vendrán falsas doctrinas, pero como usted tiene el Espíritu de Dios y tiene abundante conocimiento, nadie lo va a engañar. Pero si usted viene cualquiera, ¿sabe usted que la resurrección ya vino? Amén, ya vino, dice usted. ¿Por qué? Porque no ha abundado en la palabra de Dios. Y viene otro y le dice, ¿sabe que Cristo ya no va a venir por mí? Ah, de veras. Ah, pues sí, ¿verdad? Amén. ¿Por qué sucede eso, hermano? Un montón de gente que anda predicando cosas que no están en la Biblia. Bueno, que hay gente que predica que hay que ofrendar para que el Señor haga milagros. Imagínate que es sinvergüenzada. Sí, hermano, usted dirá, no, quizás aquí no, pero hay gente que es sinvergüenza que le dice, hermano, si usted, ¿cómo que el Señor es para un médico que cobra los milagros? No, hermano, es por gracia y por pura misericordia de Dios. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque no hay conocimiento, porque a la gente no le gusta, hermano, aprender la palabra de Dios. La gente le gustan las emociones. La gente le gusta que haya comida. La gente le gusta, hermano, que haya fiesta, que haya payaso. El conocimiento les aburre. Ustedes muchos predican de la palabra. ¿Y de qué quieren que hablemos? Las historias mías no sirven de edificación si no glorifican el nombre del Señor. Mas las que están en las Sagradas Escrituras me van a dar a mí sabiduría y entendimiento. ¿Y para qué me va a servir? Para probar lo mejor. Dice el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo otra vez? Cuán necesario es que yo conozca la palabra de Dios para el día de Cristo. Pero ¿cuándo voy a conocer de la palabra de Dios? Hoy. Terminemos esta parte en el versículo 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicias que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que usted logre no es para que van a gloriarse, es para gloria de Dios. Amén, hermano. Si usted, Dios le usa cuando pone las manos y alguien sana, denle la gloria a Dios. Por favor, no vayan a andar diciendo, a mí me usa el Señor, porque usted se está dando la gloria. Usted diga, por pura misericordia oré y no me murió, sino que sanó. Pero denle la gloria a Dios. Pero eso solo sucede en una iglesia que tiene humildad. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, manténganse así. Eran pocas las cosas que necesitaban ya los filipenses. ¿Para qué? Para que abundara en ellos, que verdaderamente el testimonio de Dios estaba en ellos. Cuán importante es, hermano, que la gente nos conozca como creyentes por nuestros hechos, que la gente verdaderamente vea en nosotros que ha habido un arrepentimiento, que la gente vea en nosotros, hermano, que el amor de Dios nos tiene unidos. Todas esas cosas dan testimonio de un evangelio puro. Nosotros somos los llamados a eso. No a estar, hermanos, con legalismos y cosas. Si este hermano no viene así, no es hermano. Si este hermano no va allá, no es hermano. No, iglesia, eso no es cristianismo. Eso es legalismo. El pastor es el que le dice, vino, le puso que vino. Oró, hermano, yo he pasado por su casa y usted no ora. Para usted un Espíritu Santo que me diga cuándo yo debo de orar y debo de hacerle caso. Entonces, hermano, el apóstol quería que los hermanos tuviesen un poquito más de conocimiento y que también dice que fuesen llenos de frutos de justicia. Cuando dice frutos de justicia se refiere a actos de rectitud. No era que no lo había, sino que abundaran más. Amén. Frutos de justicia que son por medio ¿de quién son esos frutos? ¿Quién es el que hace las buenas obras en mí? No soy yo, es Dios. ¿Se recuerdan que en Efesios lo trató también, verdad?
Dice, hermano, que yo veo que usted ya no va a tal parte y eso era malo. Eso es Dios quien lo está haciendo. Y déle la gloria a Dios. No vaya a salir, hermano, es que yo me he rebuscado, hermano. Ay, Dios, hermano. No ha sido Dios entonces. No sé si estamos entendiendo. Ay, mi hermano, que yo, gracias a Dios, ya no veo novela. Yo, no, es Dios quien le dice, cambia el canal. Así es. Usted quisiera estar ahí, no seamos sinvergüenza. No nos jactemos de nada, porque el que produce todas estas cosas tiene nombre, dice el Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina el versículo 10? Para gloria y alabanza de Dios. Para Él es la gloria. Él es el que merece todo. Si Dios me ha permitido tal cosa, la gloria sea para Él. Aquí no, que pollo. Y nosotros, como decía alguien, ni leer podemos. Así es. Venga, hermano, sí es cierto. Si caminamos por pura misericordia, hermano, todo es para la gloria y la alabanza a nuestro Dios.